correcto fundamento, y en la piedra angular esta casa tuya, Señor, este cuerpo, ese templo tuyo está siendo continuamente edificado, porque eres tú, Cristo, en nosotros. Gracias, Señor, por abrir el entendimiento, por darnos esa luz en esa mente natural, porque se renueva continuamente el entendimiento y podemos ver un alma transformada conforme a tu imagen, Señor, para que cuando se presenten situaciones complicadas, difíciles, nosotros podamos salir avante en cada una de ellas, Señor, victoriosos. Gracias te damos, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Por eso dice el apóstol Pablo: cuando soy débil, soy fuerte. Por eso dice el apóstol Pablo que podemos ver tu expresión maravillosa aquí en nuestra vida. Con nuestra humana habilidades no podemos, pero contigo todo lo podemos, Cristo. Por eso seguimos adelante expresándote, para que tú seas formado en esta alma, Señor, que necesita bastante de ti, para ser conformada a tu imagen y poder expresar esa maravillosa semejanza tuya, tu naturaleza y tu vida aquí en la tierra, para poder representar y ser esa luz aquí en este mundo que te necesita, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a perseverar y seguir adelante en el correcto evangelio, en la correcta verdad, para seguir aprendiendo y conociéndote a ti, no nada más a través de las escrituras, sino con esa manifestación interna en el corazón. Ahora mismo derribamos todo argumento mental que se ha levantado contra el conocimiento tuyo y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, toda fortaleza es derribada, se abren los ojos del entendimiento y toda venda cae, Señor, para poder verte cara a cara, precioso Cristo, y poder entender que ahora somos tu cuerpo glorioso y que necesitamos ser edificados contigo, Señor, y a través de ti. Necesitamos más ser edificados, más de ti, Señor, para poder crecer como ese cuerpo y esa casa gloriosa. Que cuando vengan ríos, Señor, con ímpetu, cuando vengan vientos, no pueda caer, porque está cimentada en la roca, que eres tú, precioso y maravilloso Cristo, en este propósito eterno, en esta gracia maravillosa, en este pacto eterno. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad en Cristo Jesús. Todo el honor y la gloria siempre son para ti, precioso Rey, y gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos y glorificar a Cristo como siempre lo haces en nuestras vidas, y enseñarnos, mostrarnos más acerca de estas verdades eternas y gloriosas en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos, bendecidos en Cristo. Creo que ya estamos conectados, Michelle. Si me puedes poner la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, por favor. Ok, pues bienvenidos todos los que nos están viendo a través de estos medios de comunicación, que es Facebook, la Congregación Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco, transmitiendo directamente desde la Perla Tapatía para cada ciudad, población de los distintos países de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica y de cualquier otro continente, país o población donde nos vean de habla hispana también. Son todos bienvenidos para ser edificados en esta maravillosa verdad presente que es Cristo en nosotros. Asimismo, cada persona que nos ve también de la República Mexicana, cada ciudad, población, estado, igualmente son todos bienvenidos y bendecidos en Cristo. Les recordamos que tienen una familia en Cristo Jesús acá en Jalisco, México, y que estamos aquí para servirles, y en lo que podamos contribuir un granito de arena para la edificación de cada uno de ustedes, lo vamos a hacer. Ok, pues vamos a continuar entonces con lo que es el propósito eterno y la voluntad de Dios, que es una base esencial que debe de conocer todo ministro, todo hijo de Dios que es un ministro, obviamente del nuevo pacto, que tienen que conocer todo hijo de Dios con la finalidad de poder entender sobre la base esencial sobre la que tenemos que ser edificados para crecer como un edificio glorioso, como una casa espiritual,
y poder realmente representar dignamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que haya una transformación del alma, una renovación del entendimiento. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces continuamos entonces con esta gloriosa y maravillosa verdad que es en Cristo Jesús, donde están todos los secretos de la sabiduría divina. Ok, pues ya estamos conectados. En la página de Fe por Guadalajara. Ya estamos transmitiendo en vivo. Ok, pues bienvenidos todos, bienvenidos los que estamos acá reunidos. Bienvenido Rosalba Morales, un abrazo. Raquel Olivares, bendecida en Cristo, bienvenida. Un abrazo para cada uno de ustedes que nos ven desde Los Ángeles, California. Ok, pues vamos a continuar entonces. Dice el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Maravilloso revelación y entendimiento acerca de nuestro fundamento y nuestra única verdad, que es Jesucristo. Muy bien, pues estamos hasta ahorita analizando todo lo que se refiere acerca de la edificación y acerca de la incorrecta edificación, que es lo que produce ambas. Obviamente la correcta edificación de la iglesia de Jesucristo debe ser basada solamente en el único fundamento, que es Cristo. No en el humanismo, no en el hacer obras para merecer, no entre más hagas o más obras hagas, más vas a ser bendecido, o más vas a agradar a Dios entre más obras hagas. Eso no es una correcta edificación, aunque tenemos que hacer obras por obviedad, pero no es la correcta edificación sobre lo cual debe de construirse un edificio, que es la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo. Entonces, por ahí nos quedamos acerca del problema esencial que había en los Corintios. Un problema básicamente los problemas que surgían por la incorrecta edificación. Vaya que había bastantes problemas en la iglesia de los Corintios, y no dista mucho de lo que está sucediendo hoy en la iglesia local. En algunos lugares no dista mucho de lo que está sucediendo. Por ello, es importante entender sobre todo que la edificación es tan trascendental para la vida del creyente una vez que nace de nuevo, cree en Jesucristo, experimenta el nuevo nacimiento espiritual, y es tan trascendental que ahora literal sea edificado sobre un buen fundamento, y el fundamento es Cristo. Piedras preciosas, oro, plata y piedras preciosas, algo que no se encuentra en cualquier lugar, ni en cualquier congregación, ni en cualquier denominación, ni en cualquier religión, no se encuentra. Entonces, cuando se edifiquen correctamente, pues tenemos el ejemplo que nos ha dejado el apóstol Pablo a través de su carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Podemos ver pues que la iglesia, basada en principios naturales, humanistas, religiosos, legalistas acerca de la ley de Moisés y otros conceptos de ideologías humanas, pues representa que nunca la iglesia va a madurar. ¿Cuál es el objetivo del propósito eterno, esencial del propósito eterno?
Primero, entendiendo que Dios quiso venir a vivir en la tierra y habitar entre la humanidad. Segundo, que lo iba a hacer a través de su Hijo Jesucristo, quien iba a pagar el precio, derramar su sangre y cortar con toda maldición y cortar con toda herencia de una muerte espiritual o espíritus muertos con naturaleza de pecado. Luego, posteriormente a ello, podemos ver que constituyó a través de Jesucristo y se preparó a sí mismo un cuerpo, una iglesia para que lo representara a él. ¿Okay? Ahora, cuando el cuerpo representa a Cristo Jesús, representa al Padre manifestado en Cristo y a través de la iglesia, entonces es necesario ahora preparar ese cuerpo que él ya dispuso en Cristo Jesús para que fueran recreados y que Cristo habitara en ellos. Ahora prepararlos, pero en el ámbito del alma, para que el alma corrupta ahora pueda tener una renovación, una transformación plena, para que Cristo sea formado en el alma. El alma sea al molde del pensamiento de la mente de Cristo, para que me entienda, ¿ok? Si no podemos expresar la mente de Cristo, jamás podemos expresar a Cristo y jamás podemos representar al Padre aquí en la tierra, al Padre de los Espíritus. Entonces la iglesia, Dios constituyó un diseño, un método, básicamente un diseño de arquitectura espiritual, por decirlo así, sobre lo cual tenía que edificar para que esa iglesia creciera como una casa de Dios, representante de Dios y embajador de Dios. Ahora, la única manera en que la iglesia de Cristo puede representar a Dios es basado esencialmente en que realmente esa iglesia puede expresar esa naturaleza y esa vida, puede expresar a Cristo. Pero una iglesia inmadura nunca va a poder expresar a Cristo, porque no tiene esa madurez espiritual en el alma para poder expresarlo, o él se exprese a través de la iglesia. Y en conclusión podemos llegar en que en lugar de estar representando a Cristo, o en lugar de estar expresando a Cristo, ahora se está expresando una vida humana, humanista, de sentimientos, de pensamientos, de cultura, de educación natural, de algo que no tiene nada que ver en el ámbito espiritual, para que entendamos, espiritual divino, ¿no? No espiritual de las tinieblas, porque el mundo espiritual está compuesto, obviamente, no nada más por los espíritus recreados o los ángeles, sino está también compuesto por el mundo espiritual de las tinieblas, obviamente. Entonces, Dios nunca constituyó o creó a la humanidad para que la humanidad estuviera sin Dios en la tierra. Siempre Dios constituyó a la humanidad para tener una familia y para habitar en la familia. Él habita en familia, con su familia, que somos nosotros. Entonces, esto significa entonces que Dios, el Padre de los Espíritus, ahora requiere un cuerpo para manifestarse, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Requiere un cuerpo. Entonces, ahora, el mundo de las tinieblas ha ocupado parte de la humanidad, ¿sabía? El sistema del mundo contaminó la mente del ser humano a tal grado, pues, que podemos ver las ideas, las ideologías de esta época que no van conforme a lo que Dios estipuló como un diseño espiritual para que la humanidad, Dios habitara en la humanidad. Y por eso va a encontrar muchas ideas, ¿no? Va a encontrar ideas religiosas en el cristianismo o denominadas iglesias cristianas, que básicamente está compuesto por una gran parte. Y las dos grandes religiones, por decirlo así, es el de los musulmanes allá, el Islam y el cristianismo, son las dos grandes religiones. El asunto es que dentro del cristianismo pues hay muchas ideas, ¿no? No todo cristiano que se denomina cristiano realmente tiene una vida recreada, un nuevo nacimiento espiritual y Dios habita en él, no todo. Ahora, en los que realmente Dios les puso un espíritu nuevo unido al espíritu de Cristo, ahora Cristo habita en ellos, pero no pueden expresarle
porque es una iglesia inmadura, niños en Cristo o carnales, dijo el apóstol Pablo. Por obviedad, entonces, la única manera y el único diseño de arquitectura espiritual que se diseñó para la iglesia de Cristo, una vez que cree en Jesucristo, es el único diseño sobre el cual debe operar la iglesia y ser edificada y enseñada. Por eso que crezca la iglesia en Cristo es en la cabeza, que es Cristo. De otra manera no se puede edificar. Si alguien viene diciéndole: hermano, tienes que ayunar tantos días para que Dios te conceda tu petición, bueno, edificación incorrecta. Si alguien viene a decirle a usted que necesita usted hacer alguna obra para recibir más unción, es incorrecta edificación. Si alguien viene a decirle que la única manifestación de Dios aquí en la tierra es a través del Espíritu Santo y a través de los dones del Espíritu Santo, también es una edificación incorrecta, porque eso lo estamos viendo muy seguido en una gran parte de la iglesia neopentecostal, donde operan ciertos dones, pero es un relajo, ¿no? O sea, y la gente se enfoca, y bueno, eso lo hemos estado escuchando continuamente de los maestros de gracia y de reino. Hemos estado escuchando muy continuamente acerca del Espíritu Santo, pero esas iglesias que se enfocan más al Espíritu Santo y no lo que el Espíritu Santo muestra o glorifica, que es a Cristo Jesús, y nos da a conocer a Cristo, literalmente pues están desviados del correcto edificación y del correcto evangelio, ¿no? Entonces, la iglesia de los Corintios pues padecía de ese problema también de los dones del Espíritu Santo. O sea, fluía en los dones, pero no incorrectamente, pues, para que me entiendan. Había un relajo en las asambleas, hacían acepción de personas, era una iglesia de niños, producía niños carnales con obras de la carne, y muchas de estas cosas están sucediendo a causa de que se dejó de edificar la iglesia. No sé si me explique. Originalmente Pablo la fundó en el 50, por ahí, 51, y esa iglesia que fundó obviamente la edificó, pero una iglesia edificada, pero no continuar con la edificación, o una edificación incorrecta, o sea, continúan con una edificación incorrecta. Después de Pablo llegaron otros maestros a edificar a la iglesia de Corintio. Entonces eso lo sacó del propósito eterno, lo sacó del evangelio correcto, lo sacó de la única edificación que es en Cristo, y produjo niños carnales, ¿ok? Entonces, estamos viendo los problemas que surgieron en la iglesia. Entonces Dios necesita, anhela una iglesia madura para que su reino y su gobierno ahora puedan gobernar a esa iglesia. Y la manera en que va a gobernar es cuando Dios toma control del alma de los hijos, porque los hijos le permiten tomar el control de su alma. En otras palabras, el obstáculo esencial para los hijos es el alma no renovada, es el obstáculo esencial por lo cual Dios no se puede manifestar, y lo que se manifiesta son obras de la carne, cosas incorrectas que no tienen nada que ver con el evangelio. Muy bien, entonces nos quedamos por ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo del 12 al 19, por favor. Estaban negando, ¿qué cree la iglesia de los Corintios? ¿Qué cree que estaban negando? Estaban negando la resurrección de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 12 al 19, por favor. Dice Pablo: pero si se predica de Cristo, de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó.
¿Qué era lo que estaba pasando? Entonces una iglesia, con esta iglesia inmadura, los corintios, con esa falta de edificación, de la edificación correcta que es en Cristo, con la edificación incorrecta que es a través de filosofías humanas y legalismo de la ley de Moisés, ¿qué era lo que estaba pasando? Bueno, ¿qué cree? Estaban ya negando la resurrección de Cristo. Imagínense. Y si Cristo no resucita, ¿qué cree? Sería vana nuestra fe. O sea, entonces, ¿cuál es nuestra fe? ¿Que no se levantó de los muertos y que está crucificado Cristo? ¿En qué está fundamentada nuestra fe? Que Él venció, resucitó. Son las primicias que resucitaron entre los muertos para que nosotros seamos los que posteriormente resucitemos o resucitamos juntamente con Él. Si morimos juntamente con Él juntamente resucitamos. Si se niega que Cristo resucitó, ¿qué creen? Entonces ellos ya no creían en la resurrección de los muertos. No creían en el nuevo nacimiento espiritual, para que me entiendan. No creían que había una nueva resurrección en el espíritu, de espíritus que habían estado muertos por el pecado o separados de Dios. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó, dice Pablo, por obviedad, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Que los corintios decían que ya no había hijos resucitados, es decir, nuevo nacimiento espiritual. Pero también, más adelantito vamos a ver que también ya no creían en la resurrección del cuerpo. En la primera carta a los Corintios también dice, ya no creían en la resurrección del cuerpo, que en un futuro iba a resucitar también este cuerpo, pues, para que me entienda. ¿Cuántos saben que en el Espíritu ya resucitamos juntamente con Cristo? Estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Ya estamos. No vamos a estar, ya estamos en el ámbito espiritual, ¿ok? Y legal. Entonces, dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Entonces, ¿de qué serviría predicar a Cristo si no entendemos que murió y resucitó y se levantó entre los muertos? ¿Tendría algún sentido una predicación esa? ¿De un Cristo muerto y sin resucitar? Si Cristo no resucita, no hay resurrección de los muertos. ¿Entendemos? Versículo 15, por favor. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En otras palabras, si se predica que Cristo no resucitó, entonces seríamos unos falsos testigos. Fíjese todo lo que hace la filosofía, todo lo que hace la filosofía griega. Inclusive estaba inmiscuido, yo creo, una parte, un dogma de lo que vienen siendo de los saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y los fariseos sí creían. Creo que no creían en la manifestación de ángeles, en ángeles tampoco, ni en resurrección de los muertos. Esos saduceos de la época del Señor Jesucristo, que era una casta sacerdotal, política, pues ya no creían en resurrección de los muertos. Fariseos sí. Podemos ver claramente que había una inferencia de ese dogma de los saduceos, ese dogma saduceo, de que no hay resurrección entre los muertos. Entonces dice el apóstol Pablo, entonces somos falsos ministros, entonces somos falsos testigos, porque no nos consta entonces que hay uno que resucitó entre los muertos. Y si Él no resucitó, pues en otras palabras, nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estaríamos con naturaleza de pecado y no tuviéramos la vida eterna ya. Fíjese hasta dónde trasciende una edificación falsa o incorrecta.
Si con la correcta edificación, a veces hay gente que se sale del evangelio, ¿sabían? Se sale del evangelio, se desvía del correcto evangelio. Ahora póngase a pensar, si se les predica fábulas, si se les predica algo que no es conforme en el pacto en el que estamos, o debe de operar la iglesia en el nuevo pacto, obviamente, de Cristo para acá. Imagínense, ¿qué pasaría entonces? Pues es una iglesia prácticamente que no nada más anda en las obras de la carne, sino hay una desviación ahora herética, por decirlo así. ¿Cuántos saben que decir que Cristo no resucitó es una herejía? Entonces creeríamos como los judíos de la actualidad que creen que Cristo es un profeta nada más. En algunos casos, en otros casos ocultan a Cristo. Entonces seríamos como los que están ocultando ahorita o que creen que Cristo es un profeta nada más. Seríamos unos fariseos más de la época actual, unos más de la religión judía. ¿Entendemos? Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Tampoco Cristo resucitó. O sea, si creen en resurrección de los muertos, entonces, si creen, en la resurrección de Cristo, que se fue levantado entre los muertos, porque era una teoría, una conspiración que se creó desde el primer siglo, cuando decían que Cristo no había resucitado y que querían encontrar ese cuerpo de Cristo. ¿Sabía que querían encontrarlo? Andaban persiguiendo a los hermanos de la iglesia primitiva a ver quién había escondido ese cuerpo. Todavía andan algunos judíos por ahí, de ciertos canales, obviamente de ciertos canales que son por ahí de la religión judía, todavía andan buscando el cuerpo de Cristo. Imagínense. Era algo que los fariseos querían, que el cuerpo ese no lo escondieran los discípulos para demostrar que no es cierto que resucitó. ¿Y qué creen? Los corintios estaban en ese problema. Y estamos hablando, ¿qué serían? Serían 50, 40, estamos hablando casi 25 años después, 27 años después de la muerte del Señor, 27 años después, estaba todavía la filosofía esa, que surgió desde el primer siglo, cuando andaban buscando el cuerpo para ver si los discípulos no lo habían escondido. Ahora imagínense, dice Pablo, si los muertos no resucitan, es como si Cristo no hubiera resucitado. Y si Cristo resucitó, ¿qué cree? Versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún están en vuestros pecados. En otras palabras, son muertos espirituales. Imagínense llegar al grado de creer que Cristo no resucitó y no hay resurrección de entre los muertos. Llegar a ese grado es porque llegaron a un límite en que se llenó su mentalidad de todo tipo de filosofías, humanistas y legalistas. Hasta los saduceos andan ahí metidos. Por eso Pablo le reprende: si Cristo no resucitó, en otras palabras, su fe es vana, y ustedes todavía siguen muertos espirituales en delitos y pecados. Todavía tienen naturaleza de pecado, no han sido recreados, no tienen la vida eterna. Imagínense llegar a dudar de la vida eterna. 7 años bastaron para que se olvidaran acerca de lo que edificó Pablo ahí en los Corintios. Lo que quiere decir que llegaron otros maestros enseñando otras cosas diferente a lo que enseñaba Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Primera carta a los Corintios 15, nos quedamos en el 17 y vamos a la primera carta a los Corintios 3. Versículo 4, por favor, para entender que había otros edificadores, no era Pablo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?, dice Pablo,
¿Qué pues es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno les ha concedido el Señor. Yo planté, versículo 6, Apolo regó, pero el que da crecimiento, ¿quién es? ¿Se ha dado cuenta que había otros edificadores? Bueno, Apolos aparece ahí. Aparece Apolos. Versículo 17, primera carta a los Corintios 15, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, estáis en vuestros pecados. 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia, el primero de los que durmieron es hecho. En otras palabras, todos los que murieron en el Antiguo Testamento y que creyeron en Dios, que creyeron en ese, de una manera, en esas sombras, tipos y figuras, en esos corderos que se sacrificaban, todos aquellos que murieron antes de Cristo, ¿qué cree? Cristo fue el primero y posteriormente comenzaron a resucitar todos ellos. Por eso dice el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo. ¿Qué significa esperar en Cristo? Bueno, esperar la segunda venida y no entender que ya resucitamos juntamente con Él. ¿Okay? Esperar en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si lo podemos el 19 en otra traducción, por favor, NTV, nueva traducción viviente, por favor. Nueva traducción viviente. Ok, pues seguimos saludando a los que están conectados por internet. Si tiene oportunidad, comparta la enseñanza. Compártala porque creemos que podemos ayudar a alguien. Ok. Comparta la enseñanza porque vamos a ayudar y edificar a alguien que está edificado de una manera incorrecta. ¿Ya? ¿Sí hay internet, Michelle? Ok, entonces seguimos. Vamos a saludar también a los que están, no podía ver aquí, no me abría, a la maestra Salazar acá de Sonora, de Santana, Sonora. Saludos, dice familias de Santana, Sonora. Al pastor Federico Lara desde Portland, Oregón. Saludos, pastor y familia, bendecidos, saludos de Portland, Oregón. Y el hermano Raúl de Hermosillo, nos está viendo, dice que se están asando allá los hermanos y que va a haber carne asada de hermanos. Dios mío, van a estar como unos 48 o 50 grados, ¿no? Y pensar que aquí estamos a cuánto ahorita, 18 grados. Les vamos a mandar un poquito de frío de acá, de agua. Muy bien. Dice primera carta a los Corintios 15, 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, mire, ahí va otra nueva traducción. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Imagínense, pensar que nuestra esperanza en Cristo solamente es que no hay una vida más allá de esta vida natural, sino pensar solamente que creímos en Jesucristo pero ya no resucitamos de entre los muertos. Entonces, en ese sentido, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Creer que nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida y no para la venidera, para esta vida natural y no para cuando resucitemos, y no para cuando resucite inclusive el cuerpo natural y se convierta en un cuerpo inmortal.
Entonces somos lo más dignos de lástima. ¿Ok? Muy bien. Otra situación que estaba pasando con los corintios, ¿cuál era? Temor a la muerte. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, por favor, versículo 20. En adelante. ¿Okay? Ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre que entró la resurrección de los muertos. ¿Cuál es el problema de los corintios? Que no entendían que el viejo hombre había sido ya crucificado juntamente con Cristo. No entendían que la vieja naturaleza había quedado atrás y que el viejo hombre ya no existía. No habían entendido que ahora estábamos en Cristo y no en Adán. Ese era otro problema de los corintios, lo cual ocasionaba, ¿qué cree? Un temor a la muerte. Entonces, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿qué dice? Todos serán vivificados. ¿Qué significa todos mueren en Adán? ¿Qué significa? Que el antiguo hombre ya fue crucificado, ya fue justiciado, ya se hizo justicia, ya se decretó un juicio, y el que pagó el precio fue Cristo en lugar de ese hombre, pero ese hombre fue juntamente con Cristo, pero el que sufrió, el que sufrió la pena fue Cristo. La antigua naturaleza ya no la tenemos, es el viejo hombre. En Adán ya no está en nosotros, ¿sabía? Ya no somos a imagen de Adán, conforme a lo que dijo Génesis capítulo 5, que todos los que nacían de Adán eran imagen de Adán, ya no eran imagen de Dios. Eso dejaron de creer los corintios, que en Cristo todos eran vivificados y que el antiguo hombre ya había sido crucificado. Qué impresionante, ¿no? Esas eran las bases esenciales del evangelio, ¿sabía? Como dice en Romanos capítulo 6, que con Cristo fuimos juntamente crucificados. Versículo 23. Pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y ya nos empieza a hablar un poquito ya aquí acerca de la resurrección del cuerpo de los hijos, que es una promesa, por decirlo así, es una herencia que tenemos, que hay una, en la cual hay una manifestación futura, ¿sabía? Yo le preguntaría, ¿qué es mejor? ¿Vivir en este cuerpo o vivir fuera de este cuerpo y estar con Cristo? ¿Qué es mejor? Porque se va a dar el hecho de que el cuerpo sea transformado en un cuerpo inmortal, lo cual los corintios dejaron de creer. No nada más en la resurrección de los muertos espirituales, sino también en la resurrección del cuerpo físico, que se tendría que convertir en un cuerpo de natural a un cuerpo espiritual, de corruptible a un cuerpo incorruptible. Dejaron de creer también todo esto los corintios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Preciso es que Él reine. Ahora, yo le preguntaría, ¿quién está reinando ahorita? Ahorita está reinando Cristo a través de la iglesia, ¿sabía? Pero una iglesia madura, ¿usted cree que esté reinando en vida? ¿Esté reinando en la vida impartida de Cristo? ¿Cristo está reinando a través de la iglesia inmadura? Era lo que no estaba pasando con los corintios. Los corintios no estaban reinando porque Cristo no se estaba manifestando, y era por la situación de que eran inmaduros, niños en Cristo, y la causa, la incorrecta edificación.
Por eso, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Preciso que Él reine. Entonces yo le preguntaría, ¿Cristo es rey? Él trajo un reino, Él trajo un gobierno, pero ahora, ese gobierno, ¿cómo se manifiesta en los hijos? En la iglesia. Bueno, cuando Cristo comienza a gobernar el alma de los hijos, que componen en su conjunto el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hasta entonces se va a ver un reinado literal de Dios a través de Cristo por medio de la iglesia. ¿Y qué cree? A todos nos hace falta esa edificación para crecer en la cabeza que es Cristo. A todos. ¿Usted cree que a mí no me gustaría literalmente que Cristo estuviera reinando al 100% en mi alma? ¿Usted cree que no me gustaría? Eso es lo que tenemos que anhelar todos. Que el gobierno de Cristo se comience a manifestar en nosotros, en lo individual, para que corporativamente después se manifieste este mundo, el gobierno de Cristo. Y obviamente que incluye de todo. ¿Qué tiene el alma? ¿Qué es lo primero que tiene el alma? Emociones, sentimientos, voluntad, pensamientos. Incluye el carácter, el temperamento. Todo eso representa el alma. Ahora, ¿realmente hay un gobierno pleno de Cristo en nosotros? Nos hace falta mucho. Por eso necesitamos estar metidos continuamente en la palabra de gracia, de reino, de verdad presente. En el entendimiento realmente de quiénes somos en la tierra, embajadores del Rey y representantes del Rey. Tenemos una insignia de embajadores. No nada más insignia, tenemos una comisión de embajadores, ¿sabía? ¿Y qué cree? La iglesia de los Corintios es un clásico ejemplo de que no estaba reinando Cristo a través de ese cuerpo o esa iglesia local, ¿no? Esa iglesia local. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? Realmente la muerte fue una separación de Dios con el hombre. Mientras haya personas muertos espirituales, pues la muerte está siendo destruida continuamente cuando predicamos el evangelio. 2, en ese mismo contexto el apóstol habla de la transformación del cuerpo en un cuerpo inmortal. En otras palabras, va a cobrar vida este cuerpo, transformando un cuerpo inmortal, este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Entonces también, ¿qué cree? Literalmente la muerte va a ser destruida en todas las áreas de los hijos de Dios. Ahorita todavía está presente en el cuerpo, ¿sabía? Pablo dijo este cuerpo de muerte. ¿Sí o no dijo el apóstol Pablo? Y este cuerpo es el que no va a heredar vida eterna. ¿Sabía que este cuerpo se va a quedar acá? Si Cristo viene por segunda vez, pues hay una transformación. Si no, este cuerpo va a quedar 3 metros bajo tierra, pero será resucitado en los días postreros, o posteriormente más bien. Entonces, 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, es decir, Cristo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él, es decir, al Padre, todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Conceptos esenciales que los corintios habían olvidado. Que el Hijo eterno, todo se puso bajo los pies del Hijo, según Efesios capítulo 1. El Hijo Cristo
Jesucristo, y Jesucristo lo puso todo debajo de la iglesia, que es su cuerpo. Dice Pablo en el versículo 29, perdón. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Lo podemos poner en otra traducción, por favor? 29 y 30. Si me lo vas poniendo en otra traducción para irlo viendo al mismo tiempo, por favor. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Sabía que ahorita hay doctrinas que se bautizan por los familiares muertos porque creen que ese bautismo los salva? ¿Sí sabían? Porque hay un bautismo que dice que salva, según Romanos capítulo 6, y ese es el bautismo en Cristo, es decir, ser sumergidos en el cuerpo de Cristo, pues. Ser uno con Cristo, eso es lo que ese es el bautismo que nos salva, ¿ok? Sin embargo, hay gente que en esa época se bautizaba por los muertos. ¿Quién cree que ahorita se bautizan por los muertos? ¿Quién cree? Nuestros hermanos, los mormones, se bautizan por sus muertos familiares, para que sus familiares también tengan vida eterna y sean salvos, ¿sabía? Y posteriormente se vayan a un planeta y tengan muchas mujeres en ese planeta. ¿Sí sabe que esa ideología tienen? Entre mejor o más obras hagan, trascienden al más allá y se les regala algún planeta y muchas mujeres para ellos. Es filosofía mormona, ¿eh? Así es que si uno se quiere ser mormón ya sabe cómo le va a ir, se le va a dar un planeta. Para los que nos ven por internet ya saben, si quieren hacerse mormones se les va a regalar un planeta. Ok, entonces, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Dice Pablo. O sea, nadie se puede bautizar por un familiar muerto, porque a fin de cuentas el justo por su fe vivirá. ¿Entendemos? Si ejercimos fe en Cristo, pues eso es lo que nos proveyó vida eterna, la unión con Cristo. Versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, dice Pablo. ¿De qué está hablando? Cada día muero, versículo 31, por favor. Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. Era un continuo problema el apóstol Pablo: acechos, apedreadas, abarazos, en problemas de muerte de su nación, muerte de los falsos hermanos, persecución de los falsos hermanos que lo querían matar, azotado 2 o 3 veces, dice segunda carta de los Corintios 11, muchas cosas. Por eso dice Pablo: yo enfrento la muerte continuamente. ¿Y qué cree? Lo hacía por los corintios, lo hacía por los de Éfeso, lo hacía por todos aquellos que estaban siendo salvos en esa época. 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes esa gente de Éfeso? Si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. En otras palabras, ¿para qué batallé irles a predicar a los de Éfeso? ¿Para qué batallé ir a predicarle a esas fieras? Creo que eran los de la diosa Diana, ¿no? Algo así, adoradores de la diosa Diana. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Si los muertos no resucitan, ¿para qué predicamos a Cristo? Está diciendo Pablo. ¿Para qué sufrí todos desvelos, ayunos forzados, sin poder dormir, debilitado físicamente, yendo de una ciudad a otra a predicar el evangelio? En unos lugares me esperaban con piedras, otros lugares me perseguían los judíos, otro día los judíos levantaban a personas justas para que hablaran contra mí, para que me encarcelaran. O sea, ¿qué caso tiene todo eso? Dice Pablo.
todo lo que sufrí si no hay resurrección de los muertos? ¿Tendrá algún sentido haber luchado tanto, haber sufrido tanto por la causa del Evangelio? Versículo 33 en la Nueva Traducción Viviente, lo vamos a seguir leyendo, por favor. No se dejen de engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Y la Reina Valera dice, corrompen las buenas costumbres. Si van a estar siendo edificados incorrectamente sobre el humanismo griego, la filosofía humana, el problema de los saduceos, fariseos, los legalistas, los judaizantes, si van a estar siendo edificados, no se dejen engañar. Si esa es la compañía que les hacen ellos para enseñarles la correcta edificación, entonces, ¿qué cree? Va a corromper el carácter que viene siendo parte del alma, va a corromper su alma. Por eso es tan importante de dónde estamos siendo enseñados. Mucha gente, ¿sabe que mucha gente ama a su pastor? Puede ser de buen corazón un pastor, un líder, un maestro de la palabra, puede ser de buen corazón. Pero esa compañía, si los está edificando incorrectamente, va a corromper su alma, su carácter y todo lo que representa el alma. Eso es lo que dice la primera carta a los Corintios 15:33. Eso de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres se refiere a las malas compañías que te enseñan algo incorrecto, y una edificación incorrecta te va a corromper el alma. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. ¿Tendrá algún sentido? Hay personas muy buenas pero enseñan aberraciones, herejías. Esto no depende de buenos o malos. Sí sabía que no depende, la edificación no depende de buenos o malos. Depende principalmente porque hay pastores muy buenos, ¿sabe? Que están enseñando incorrectamente herejías. Fíjese, incorrectamente herejías. Ellos creen que están edificando bien, y es una herejía. ¿Y qué cree? Todas las herejías, dijo creo el apóstol Pedro, son destructivas. Toda herejía es destructiva, ¿sabía? Herejías destructoras que los van a apartar cada día más del Evangelio. Lo dijo el apóstol Pedro. Corrompe el alma la edificación incorrecta. Eso está pasando con los corintios. Por eso ya no creían en la resurrección de Cristo, menos en la resurrección de los hijos. Versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. ¿Por qué lo dijo esto el apóstol Pablo? Porque en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, había una manifestación de un niño carnal metido con su madrastra. Pero dirá alguno, dice el 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Qué cree? Estaban dudando y negando la resurrección del cuerpo de la iglesia, la resurrección de los creyentes. Estaban negando prácticamente a los corintios. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? Y aquí hace una aclaración a una gran incógnita. ¿Realmente será este cuerpo físico donde habitaremos eternamente? Por obviedad no. Si no, véase, cada día el cuerpo, la piel, ¿qué es lo que hace la piel? Va perdiendo, creo, una vitamina, la E, ¿no? Algo así. Por lo cual a muchos nos van saliendo pequeñas arruguitas ahí, patitas de gallo, ¿cómo le llaman? Que con un buen botox se quitan, dicen, quién sabe. ¿Y
cada día este cuerpo se va deteriorando. Obviamente queremos nosotros por una larga vida sobre la tierra, ¿ok? Obviamente que lo creemos. Ayer estaba viendo una entrevista de nuestro pontífice, una viejita de 115 años, que fue a que le diera la bendición, el sumo pontífice. Ya no podía ni hablar la viejita, no le salían palabras, pero 115 años. Óigame, una persona sin Cristo, 115 años, ¿por qué no llegar a esa edad, por lo menos, no? Versículo 36. ¿Cómo resucitarán los muertos? Aquí ya se refiere al cuerpo. Estaban negando la resurrección del cuerpo, ¿ok? ¿Con qué cuerpo vendrán los muertos? Los muertos resucitados, obviamente, ¿no? Versículo 36. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pregunta tan tonta? O sea, necios les dice, ¿no? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Por eso es imposible que este cuerpo físico este cuerpo tenga vida eterna, pues. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, dice el 37, por favor. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¿Cuántos saben que cuando alguien siembra una semilla, cuántos saben que tiene esa semilla que podrirse para poder que salga el retoño? ¿Sí sabía o no? Si esa semilla no se pudre, se desbarata, literalmente no puede salir el retoño. Entonces nosotros estamos, ese tesoro puesto en nosotros que es Cristo, lo puso en vasos de barro. Pero ¿qué cree? Va a llegar un momento que Cristo o la vida de Cristo absorba este cuerpo y este cuerpo se transforma en un cuerpo inmortal. A lo mejor en la tierra no, pero cuando estemos con Él, ¿ok? O en la segunda venida de Él. Lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando, dice el 37, 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo, 38. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. Por favor, el 39, rápido, se nos está yendo el tiempo. No toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. El 40, y hay cuerpos celestiales, y aquí otra gran revelación del apóstol Pablo, de la cual los corintios se habían olvidado. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos ¿qué? Terrenales, y una es la gloria de los celestiales y otra la de los. Dice el Nueva Traducción Viviente, también hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos, ¿ok? ¿Qué es lo que está hablando el apóstol Pablo? Pues lo que perdió Adán en el Edén. ¿Sabía que Adán tenía los dos tipos de cuerpos? Podía vivir naturalmente sobre la tierra, pero también tenía un cuerpo celestial. Y cuando se sintió desnudo ¿de qué cree? Uno, de la comunicación con Dios, y dos, se sintió desnudo de ese cuerpo con el cual se movía por toda la tierra. Por eso hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Ahora, ¿qué cuerpo tenemos nosotros ahorita? El terrenal, ¿no? Pero el que cree, el celestial llegará. Versículo 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra gloria en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará ¿cómo? En incorrupción. Por eso le digo que este cuerpo no hereda el reino, en el sentido de la vida eterna, pues la trascendencia más allá de esta vida. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Fíjese lo que dice la traducción viviente. Esa es la esperanza
que habían perdido. Los corintios se les olvidó que había resurrección de ese cuerpo inmortal a un cuerpo celestial y eterno. Ya no creían en eso. Creían que todo el que se moría en esta tierra ahí quedaba el cuerpo 3 metros bajo tierra, para que me entienda. Creían que no había resurrección de los muertos. No creían en una trascendencia más allá de esta tierra. Versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo ¿qué? El 44, son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos ¿qué? Espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos ¿qué? Esos dos cuerpos los poseía Adán. Ahora, cuando usted venga a reinar en la tierra con Cristo, ¿usted cree que va a andar invisible? Si va a haber gente normal, pobladores en la tierra. ¿Cómo vamos a andar? En un cuerpo natural con la habilidad de ser transformado en un cuerpo espiritual cuando guste. En otras palabras, va a poder traspasar paredes, trasladarse de un lado a otro sin ocupar aviones. Ese es el cuerpo espiritual, celestial, que trasciende la eternidad, pero con la habilidad de tener un cuerpo natural, que no envejece. Qué maravilloso, ¿no? Era lo que tenía Adán. Aquí Pablo nos está hablando del primer Adán antes que pecara, pues para que me entienda. Versículo 45. Así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Otra vez 45. Las escrituras nos dicen el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán es decir, Cristo es un espíritu que da vida. El primer Adán fue un hombre, un alma viviente, ¿ok? Perdió la unión con, o ese espíritu renacido, más bien, espíritu perfecto, más que nada, porque no estaba unido con Cristo, no tenía la sustancia, pero era un espíritu perfecto. Dejó de ser espíritu perfecto, vivo, y se convirtió solamente en un alma. Murió espiritualmente hablando, y es el viejo hombre donde estábamos nosotros, a imagen de ese viejo hombre Adán, pero ahora estamos en Cristo, el espíritu que da vida. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Por qué dice que lo espiritual no es primero? Bueno, porque veníamos de ese primer Adán, alma viviente, ¿ok? El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor es del cielo. El primer hombre fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. ¿Y qué cree? Nosotros como cuerpo de Cristo somos, ¿qué cree? Adán, el postrer Adán. Nosotros, el cuerpo de Cristo, somos Cristo, en otras palabras. Por eso nosotros que estamos en Cristo somos ahora Cristo. Ese es el nuevo hombre, Cristo. Y si nosotros estamos sumergidos en ese cuerpo, somos Cristo. No somos Jesucristo, somos Cristo, ¿ok? Es muy diferente. (48) ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, el 49 dice, traemos también la imagen de ¿quién? Del hombre celestial, es decir, ahora físicamente hablando traeremos la imagen de Cristo. Si trajimos este cuerpo, todavía trae la imagen de Adán, ¿sabía? Pero del Adán muerto espiritual. Versículo 50. Por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción era incorrupción. Por eso necesitamos, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, ¿sabía? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos moriremos, dice Pablo, pero ¿qué cree? Este cuerpo de todos los creyentes en Jesús será transformado en un cuerpo inmortal. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados. Hay un cuerpo incorruptible para cada uno de nosotros, donde ¿qué cree? Ya no va a padecer dolor, ya no va a tener enfermedades, ya no va a padecer cosas de la carne, físicamente hablando, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. 53. Y esto mortal se vista de ¿qué? Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Imagínense qué maravilloso, ¿no? Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales que nunca van a morir. Y vamos a habitar sobre la tierra con Cristo Jesús. Y ya no vamos a padecer, ¿no? Se andará usted preocupando que tiene que madrugar a las 6 de la mañana para ir a trabajar todos los días y ganar el pan de cada día para darle comer a sus chilpayates. ¿Usted qué cree? Por eso dice Pablo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte, es la muerte en victoria. Ya no habrá muerte física. Ahorita para nosotros ya no hay muerte espiritual, y cuando este cuerpo se transforma en un cuerpo inmortal, incorruptible, celestial, ya no habrá muerte física. Qué poderoso, ¿no? Y luego dice el 55: ¿dónde está muerto tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, ¿qué cree que es? En otras palabras, todavía por causa del pecado de Adán hay repercusiones en la tercera parte del ser humano. Espíritu, no hay ni una repercusión. El alma necesita ser transformada porque está viciada conforme al pecado de Adán, y el cuerpo necesita un cuerpo transformado en inmortal para que no afecte los efectos del pecado de Adán, no trasciendan en este cuerpo natural. Entonces todo esto habían olvidado los corintios, habían olvidado que había resurrección de los muertos espiritual, y habían olvidado que había resurrección física de los muertos. Habían olvidado que trascendían más allá de esta vida. Ellos creían que si morían ahora, hasta ahí quedaba su vida. O sea, ya ni siquiera, no salían ni siquiera en gusanito, como creen algunos socialistas, o más bien socialistas, que creen que o creen en la ¿cómo se llama? En la reencarnación. Creen que te entierran y luego sale un gusanito y ahí vuelves a vivir otra vez. Prácticamente no creen que había vida más allá de esta vida. Creían que el ser humano moría y hasta ahí quedaba. ¿Que no ve que ya no hay resurrección de los muertos? Pues hasta ahí queda tu espíritu. Tu espíritu queda ahí en la tumba. Tu cuerpo queda en la tumba. Ya no hay resurrección del cuerpo físico. Menos hasta dónde llegó la incorrecta edificación de los corintios. Imagínense. Muy bien, pues póngase de pie, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por esa vida gloriosa que nos has dado. Gracias por todos los que estuvieron conectados y los que estamos acá reunidos. Gracias porque tú nos enseñas, Padre. Tú nos enseñas, nos edificas. Cada día podemos aprender de ti, maravilloso Espíritu Santo, que glorificas a Cristo. Gracias por esa correcta edificación que es en Cristo Jesús. Gracias por ayudarnos y quitarnos el velo para no caer en esas falsas doctrinas, Señor, que afectan la transformación y la formación de Cristo en nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque cada día queremos llegar a la estatura de varón perfecto que es Cristo.
Gracias, Padre. Gracias porque tú eres nuestro ayudador. Gracias porque nos edificas, porque construimos tu iglesia a través de la correcta edificación que es en Cristo Jesús, porque crecemos con un edificio glorioso para reinar en la vida del Hijo que está en nosotros, poder reinar en esta tierra, Señor. Gracias porque nos has hecho más que vencedores, y por eso seguimos adelante, dando a conocer el propósito eterno, dando a conocerte a ti, Cristo maravilloso, y que este mundo te pueda conocer, pueda salir de tinieblas, pueda salir de la oscuridad. Gracias te damos, porque no queremos ser una iglesia como la de los Corintios, Señor, porque tú nos instruyes acerca de lo que realmente nos trae una correcta edificación, de lo que nos trae vida, Señor, para poder expresarte, manifestarte y poder ser conformados a tu imagen y expresar tu semejanza, precioso Cristo. Es nuestro máximo anhelo que tú uses estos vasos de barro donde has depositado tu gloria, y esa gloria sea totalmente manifiesta y expresada a través de nuestro diario vivir, a través de nuestra manera de pensar, de actuar. Gracias te damos, precioso Rey, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues saludamos rápido a los que estuvieron conectados. Maestra Maritza, Pastor Federico Lara. Dice la maestra Maritza, por eso seguimos trabajando en la edificación del cuerpo hasta que todos lleguemos, dice, gloria a Dios, lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Saludos y bendiciones para hermana Claudia y todos los que estuvieron conectados, hermano Raúl de acá de Hermosillo, Rosalba, Raquel Olivares y todos los que estuvieron ahí. No sé si alguien más estuvo que no podemos verlo, Michelle. Pero para todos un fuerte abrazo para ustedes. En Cristo Jesús les amamos y sigamos compartiendo la palabra de Dios, ya sea de lo que enseñamos acá en Faith Power Guadalajara o de otros ministros de gracia, de reino y verdad presente. Usted puede seguir compartiendo para llegar a más personas, para llegar a una iglesia local que está a lo mejor operando como la de los Corintios. Queremos llegar a esa iglesia, pero ¿qué creen? Nosotros también necesitamos esta palabra para no caer como la iglesia de los Corintios y realmente ser dignos representantes y embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, nos despedimos. Gracias y paz a cada uno de ustedes. Un abrazo para todos, bendecidos en Cristo, y nos vemos próximo domingo, transmisiones a partir de las 12 del mediodía y acá presencial a las 11.